Sale, entonces estamos platicando acerca de nuestro hueso parietal. Parietal. Y lo primero que les dije, parietal. Muchos pusieron pariental. Pero si parece que les dice uno, no es parietal, y le ponen parietal. A ver, sale. Entonces estamos platicando acerca del hueso parietal. Vamos a ocultar los demás. Decíamos que este huesito, ¿no?, es un hueso plano, par, ubicado en nuestro cráneo, específicamente en la parte lateral, superior y media de nuestra estructura craneal. Al ser, tiene una forma un tanto, bueno, está por detrás de nuestros huesos frontales, por detrás de nuestro hueso frontal, perdón, por delante de nuestro hueso occipital y por encima tanto del temporal como del esfenoides. Estamos haciendo un pequeño repaso. Decíamos que este hueso tiene la forma un tanto cuadrilátera, ¿ok? Y al ser cuadrilátero y plano, pues decíamos que tiene dos caras, una cara endocraneal, una cara exocraneal, cuatro bordes y cuatro ángulos que se forman por la conjunción de esos cuatro bordes, ¿no? Repetíamos algunas caras, cosas importantes, tanto de la cara externa, sobre todo lo que es las líneas de inserción para nuestro músculo temporal, que cubre prácticamente la tercera parte inferior aquí, y la estructura denominada ovelio, esa estructura elíptica un poquito en forma de huevo que está en esta parte, y la superficie decíamos que era un tanto rugosa. Por la cara interna, decíamos, encontrábamos esta estructuración normalmente conocida en los huesos del cráneo, que dejan las impresiones de nuestro hueso, de nuestras circunvoluciones de la corteza cerebral. Entonces presentábamos esta superficie un tanto a fractura. Decíamos que de relevancia e importancia en esta cara interna, a la altura del ángulo antero-inferior, en esta zona, vamos a encontrar el canal o la impresión del recorrido de una arteria muy importante, muy relevante para la corteza cerebral, que es que es la arteria meningea media, ¿sale? Entonces decíamos, recordamos que esta parte en particular, si lo colocamos así nuestro, nuestro hueso, vemos que este ángulo en particular es muy importante, conocido coloquialmente como el hueso de la sien, o la parte de la sien, perdón, ¿no? Entonces aquí ponemos toda la estructura, entonces decíamos la importancia de esta zona estructuralmente hablando por la importancia clínica, esta en particular, ¿no? Entonces decimos que, recordemos que en la cara interna pasa esta arteria, entonces si tú recibes un golpe en esta parte de tu cabecita, eh, pueden pasar varias cosas. Uno, un golpe suficientemente fuerte puede ligeramente disminuir o coartar, aunque sea un milisegundo, unos segundos, el flujo de sangre. Y recuerda que nuestro cerebro es el órgano que más sensiblemente es afectado por un aporte continuo de sangre. Entonces, si no recibe adecuado aporte sanguíneo, nos podemos desorientar o incluso perder la conciencia, ¿no? Un golpe directo acá. Algo que puede ser más riesgoso para la vida es recibir un golpe directo en esta zona que fracture nuestro hueso, ¿no?, que lo estrelle, que lo rompa, y que por continuidad la arteria pueda romperse también. Entonces esto generaría una hemorragia interna muy severa que normalmente cuando hay una hemorragia al interior de nuestro cerebro por parte de una estructura arterial, la mayoría de las veces tiende a ser mortal, ¿no? O dejar un grado enorme de secuelas, ¿no? Entonces, por eso era la importancia de este ángulo anatómicamente y estructuralmente y funcionalmente por las relaciones que tienen con la arteria meningea media, ¿vale? Hasta ahí prácticamente habíamos visto la clase pasada. Vamos a platicar ahora entonces de las siguientes estructuras para este, descripción. Primero que nada vamos a hablar de los bordes.
Decíamos que los bordes son cuatro los bordes que conforman este hueso: borde superior, borde inferior, borde anterior y borde posterior. Ahora, vamos a ver que cada uno de estos bordes pues tiene ciertas similitudes, ciertas apariencias muy similares, salvo uno de los más. Veremos que el borde, tanto el borde anterior como el borde superior, como el borde posterior, tiene características muy similares en cuanto a estructuraciones, y esto es porque estos tres bordes se articulan con huesos que forman la bóveda craneal. Entonces, repetimos, las características tanto del borde anterior, el borde superior y el borde posterior son muy similares en cuanto a su estructura, su forma, su disposición, puesto que estos bordes de este hueso se articulan con huesos que forman la bóveda craneal. A diferencia del borde un tanto inferior, que se articula con huesos que tienen que ver con nuestra base del cráneo. Entonces es diferente un poquito. Vamos a revisarlos adecuadamente a conciencia y veremos estas similitudes. Fíjate, aquí vemos la borde anterior, características, vamos a hacerlo grandecito. Igualmente, vean, es un borde un tanto dentado, ¿sale? Vean, ¿no? Pareciera que está como roto, como fracturado, ¿no? Con entradas y salientes. Veamos el borde superior, presenta las mismas características, ¿vale? Un borde un poco grueso, ¿no? Y con estos dientitos, ¿no? Por eso se llama que es dentado, ¿no? Entradas y salientes, ¿no? Los vemos aquí, bien chulos y bonitos. Por eso recibe el nombre de que es dentado, ¿sale? Grueso. Veamos el borde posterior. Igual, vean, es un borde grueso y también con esas salientes dentadas. Les comentaba, evidentemente, que estos bordes son así porque estructuran con huesos de la bóveda craneal. Entonces, tranquilamente y muy sencillamente, si lo conocemos por conceptualización, veremos que, vean, acá está, el borde anterior, ¿con qué hueso se articula? ¿Cómo se llama? Con el frontal. Exactamente, borde anterior con el hueso frontal. El borde posterior, ¿con qué hueso se articula? Con el occipital. Occipital. Con el occipital, perversamente bien. Y finalmente, vean, el borde superior, este de acá, ¿con qué hueso se articula? Con el otro parietal. Exactamente, muy bien, con el parietal del lado contrario. Entonces, como verán, estos tres bordes que se articulan anteriormente con el frontal, posteriormente con el occipital y en la parte superior con el parietal del otro lado, pues todo esto se forma la bóveda. Y habíamos aclarado en un inicio, cuando hablábamos de nuestro hueso frontal, que la disposición de estos huesos para articular tienen esta disposición de dientitos que se interdigitan los bordes uno sobre de otro, ¿no? Se van como metiendo y saliendo, ¿no? Y estas tipo de articulaciones denominadas suturas le confieren a la bóveda craneal cierta resistencia, ¿no? De que los huesos se mantengan bien articulados, pero sobre todo le favorece también la transmisión de energía cinética, que quiere decir que si tú recibes un golpe en alguna parte de tu bóveda craneal, ese golpe no se va a quedar, este punto en particular no absorbe la energía completamente, sino que a través de estos puentes de articulación, la energía tiende a disiparse completamente, ¿sale? Entonces se disipa la energía gracias a esta estructuración articular. Obviamente esto no quiere decir que tu cráneo sea indestructible, ¿no? No, si no, no seríamos inmortales y podríamos hacer muchas cosas con nuestra cabeza, ¿no?
Es un mecanismo de protección, ¿no? Un mecanismo de protección que evidentemente tiene un límite, pero en la mayoría de los casos esto garantiza que ante golpes medianamente fuertes, nuestros huesos del cráneo no fracturen, no se rompan en el punto donde reciben este golpe, ¿no? Esta energía cinética específica, sino que pueden transmitir la energía. Sí, Jennifer, pueden transmitir la energía y entonces evitar la fractura, ¿no? Ahora, veamos por otra parte el borde inferior. El borde inferior, en cambio, vean, es un borde muy delgadito, vean, hasta cierto punto un tanto como afilado. ¿Se dan cuenta? Vean, aquí se ve la diferencia claramente entre el borde posterior, que es grueso, muy dentadito, y vean el borde inferior, que es hasta cierto punto delgadito, delgadito, delgadito. Preguntan aquí en el chat, ¿con qué fuerza se podría llegar a ver el cráneo? Bueno, es que eso depende de cada estructura ósea. O sea, y depende de la estructura ósea y depende la edad. Normalmente en niños pequeños, como sus huesos todavía no están completamente consolidados, ¿no? O sea, si hiciéramos un experimento de dar un golpe con la misma energía cinética a una persona, a un niño de 5 años o de 4 años con un adulto de 30, seguramente el niño sufriría más fácilmente una fractura o un desplazamiento de sus huesos que el de un adulto. Asimismo, acuérdate que depende de la calidad de su tejido, ¿vale? Entonces es muy difícil tratar de identificar con qué fuerza, ¿no? O sea, bueno, en algún momento ustedes no llevan mucho esto de ortopedia. Cuando hablamos de fracturas de los huesos, fracturas óseas, no solo es la fuerza con la que recibe el impacto el hueso para que pueda romperse, sino también la dinámica y los vectores de cómo se dan estas fuerzas. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, tú puedes brincar, ejemplo, a una altura de 5 metros, ¿no? Estas personas que practican parkour, por ejemplo, pueden brincar a una altura de 5 metros, caer sobre sus piernas, sobre sus pies, y como tiene una técnica de cómo caer y deslizarse y rodar, eso hace que la energía cinética no sea tan fuerte que evite que se rompan y evita que se rompan sus huesos. Si esa misma persona brinca y se olvida de estas técnicas básicas que ella aprende, fácilmente podría romperse los huesos. Entonces, es la misma energía cinética, pero dependen también los vectores y las dinámicas de cómo se dan el ejercicio de la fuerza sobre los huesos. O sea, por eso hay veces que personas, ¿no? Que dicen, a lo mejor se caen de su propia altura, ¿no? Van parados y se tropiezan y se dan un sentón, ¡pum!, se fracturan. Y hay personas que dan un costalazo de un piso, ¿no? Se caen desde un piso, 3, 4 metros de altura, se caen de la azotea y no se fracturan. Entonces dice, bueno, ¿cómo es posible que una persona se cayó de sentón y se fracturó y una persona de una altura considerable no le pasó más que el puro costalacito, ¿no? Tiene que ver con la integridad de cada persona, la integridad de su tejido óseo, pero también con la dinámica de la energía. O sea, son muchos factores los que implican esta situación. Evidentemente, un golpe muy fuerte y depende también el mecanismo, ¿no? Dice, se pegó en la boca, el dentista dijo que ya no va a crecer su dientito nuevo, o sea, pues. Ah, bueno, dicen acá, preguntan, y si su sobrino se cayó, se pegó en la boca, el dentista dijo que ya no va a crecer su dientito nuevo, va a usar prótesis, entonces se rompió el huesito. Ah, bueno, aquí depende qué tipo de diente fue el que perdió, ¿no? Acuérdate, ustedes ahorita van a ver y la edad en la que perdió el diente, por ejemplo. Recuerda que lo están viendo en anatomía estomatológica y tienen que verlo después en las fases de erupción de los dientes. Nuestros dientes no son de hueso, son un órgano específico independiente que están articulados con nuestros huesos, con nuestros maxilares, y que tienen un tiempo de vida dependiendo la temporalidad, ¿no? Tanto del nacimiento del germen como crecimiento del diente temporal hasta la pérdida y ya del diente permanente. Si se sale antes y lo pierde antes el bebé
o la niña por pérdida por caries, porque tuvo un trauma, si pierde el diente temporal antes de que esté formando el germen del diente permanente, pues evidentemente va a pasar mucho tiempo, ¿no? Para que pueda, hasta que le toque el tiempo de salida del nuevo diente, ¿no? O sea, si tienes 2 años y pierdes tu diente incisivo central, pues ese se recambia hasta los 8 o 9 años. Entonces, vas a tener 6 años sin diente. Eso es normal y hay que poner una prótesis para evitar que se apiñonen los dientes. No es que se rompió el hueso, sino se perdió el diente, ¿no? Otro hueso, más o menos cuando compara. Te digo, normalmente la resistencia de los huesos del cráneo van a depender específicamente de la consistencia y la calidad del tejido. O sea, y tiene que ver con la alimentación. O sea, puedes comparar una persona de 20 años, pero que está desnutrida, que no tiene un buen aporte alimenticio, pues evidentemente, y una persona de 60 años con una buena actividad física, con una buena alimentación, pues evidentemente no va a tener muchísimo mejor resistencia a sus huesos. ¿Sale? Ahora, pues les decía, a ver, ¿qué tanto quieren? No, pues ya. Luego, entonces, decía, este borde inferior, les decía, es un tanto muy delgado porque este va a estar articulado con huesos de nuestra base craneal. Específicamente, este borde inferior va a estar articulado con el hueso temporal y con el hueso esfenoides. Vamos a verlo aquí. ¿Dónde están? Ahí, ¿qué me aparece? Parece en su micrófono, no sé quién lo tiene prendido. Vale. Entonces vean cómo aquí está nuestro borde inferior. Acá estaría todo el borde inferior. De esta parte, borde inferior. Y vean entonces cómo aquí en esta parte se articula con nuestro hueso temporal y en esta zona se articula con nuestro hueso esfenoides. ¿Vale? Y les digo, ya toda esta parte incluye un poco acerca de la formación de la base del cráneo. Ok, vamos a continuar. ¿Dudas hasta aquí con respecto a los bordes? ¿Ninguna duda hasta acá con respecto a los bordes? Vale, pues. Vamos a continuar ahora entonces con los ángulos. Recordemos que un ángulo se forma por la conjunción de los bordes que estamos platicando. Y entonces, aquí ya la habíamos visto en la clase pasada, la formación de este ángulo, de este borde con este borde, aquí forma un ángulo, la formación de este borde con este borde forma otro ángulo, la formación aquí otro ángulo, y aquí tenemos otro ángulo en formación. Sí, Brisa, claro. Ok, Ayelen, nada más te pones al corriente como habíamos platicado. Ahora, entonces, estos bordes, ubíquense, aquí es anterior
aquí es posterior. Entonces ya lo habíamos comentado. De acuerdo a la colocación de los bordes, este sería adelante y arriba, entonces este borde es antero superior. Este borde en su parte es adelante y abajo, antero Superior. inferior. Y este sería póstero inferior y póstero superior. ¿Sale? ¿Por qué? Porque se conjuntan los bordes. Borde superior con el borde anterior, antero superior. Borde inferior con borde anterior, antero inferior. Borde posterior con borde inferior, póstero inferior. Borde posterior con borde superior, póstero superior. ¿Sale? Ahora, estos bordes, cuando ustedes, estos ángulos, perdón, cuando a ustedes les toque hablar de la materia de cirugía, me parece, pero sobre todo creo que es en oclusión, oclusión y en ortodoncia, veremos que hay puntos que nos ayudan a determinar el crecimiento armónico, el crecimiento simétrico de nuestras estructuras craneales para determinar si ese crecimiento va a favorecer la adecuada funcionalidad, en este caso, de nuestra cavidad oral. Si alguno de ustedes es mamá o papá, o sobrinitos, hermanitos, y de momento han ido a ver el ultrasonido del bebé, una de las cosas que también utiliza nuestro ultrasonografista, nuestro médico radiólogo, para determinar el tamaño y la edad gestacional del bebé, es medir estos puntos de desarrollo del cráneo, y ya se hace una correlación para poder estimar la vida gestacional de este bebé. Estos puntos en particular, que nos sirven para determinar el crecimiento del cráneo de una persona, se llaman puntos craniométricos. Puntos craniométricos. Entonces es importante que ustedes los conozcan. ¿Perdón? ¿Me escuché? Sí, profe, le iba a preguntar qué eran los puntos craniométricos, los ángulos, ¿no? Los que dijo. Estos ángulos, Okay. exactamente. ¿Sale? Ok, gracias. Entonces nos sirven para determinar el crecimiento de nuestro cráneo, cómo va. Ahora, estos puntos craniométricos reciben un nombre en particular, ¿vale? Como puntos de referencia. Entonces, fíjate, voy a quitar estos apuntes y voy a hacerlo un poco más pequeño nuestro hueso. Entonces, este ángulo, voy a poner nuestro cráneo, nuestra cabeza completa para que lo podamos ubicar. El punto de unión, ¿no? Este ángulo, el antero superior, si te das cuenta, se une o se fusiona, se articula con el hueso frontal y con el parietal del otro lado. Este punto craniométrico recibe el nombre de brecma. Entonces, el brecma es lo mismo que el ángulo antero superior. Luego, este ángulo de acá, el póstero superior, o sea, es el punto donde se articula el parietal con el otro parietal y con nuestro hueso occipital. Este punto recibe el nombre de lambda. Lambda. Es decir, la unión o lo que surge del ángulo póstero superior. Luego, este ángulo de aquí, ¿vale? Que surge de la articulación entre el temporal, articula el parietal con el esfenoides y el frontal, recibe el nombre de terion, es decir, el ángulo antero inferior. Y finalmente, este ángulo de acá mero, donde se articula el parietal
con el temporal y el occipital recibe el nombre de asterion, es decir, el ángulo póstero inferior. Entonces, como verán, estos puntos, cuando ustedes les digan el punto bregma o el punto craniométrico bregma o simplemente el bregma, se refiere al ángulo anterosuperior de nuestro hueso parietal, que se articula con nuestro frontal y con el parietal del otro lado. Cuando les digan cuál es el punto lambda, pues es el ángulo posterosuperior del parietal que se articula con el otro parietal y con el hueso occipital. El ángulo asterion es el ángulo postero inferior que se articula el parietal con el temporal y con el occipital. Y el ángulo o el punto craniométrico terion es el ángulo antero inferior donde se articula el parietal con el frontal y el esfenoides. Entonces, a ver, acuérdense, ¿cómo se llama entonces? Dice que si del otro lado son los mismos nombres, pues sí, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Simplemente estamos hablando, lo que dice del lado derecho se va del lado izquierdo. Ya le di acceso. Ahora, a ver, pregunta. Entonces, ¿en qué ángulo es donde ingresa o donde podemos encontrar en qué punto craniométrico la arteria meningia media? En el peterión. ¿En serio? Acuérdate que la P no se pronuncia, es terion. Ah, ok. Es como, Peterión. no dices psicólogo, es psicólogo. Entonces, Ok. eso que conocemos coloquialmente como la 100, su nombre anatómico científico es el terion. ¿Sale? Ok. Bueno, entonces, finalmente hablamos de este hueso. Ahora, ¿por qué también es importante esto? En particular, en el desarrollo embrionario, en el desarrollo de nuestro bebé de vida intrauterina, este ángulo, el bregma y el lambda, no están completamente fusionados. ¿Han escuchado el término coloquial de las molleras del bebé? Bueno, las molleras del bebé, su nombre correcto es fontanelas. Fontanelas, es el nombre correcto. Voy a voltear un poco aquí voy a borrar estos dibujos para voltear nuestro cráneo, nuestra cabeza. Y entonces, vean, acá está. Entonces, aquí ubicamos nuestro bregma en esta zona y nuestra lambda aquí. Estas dos uniones, estos puntos craniométricos en el bebé, en la vida intrauterina, no están completamente osificados, no tienen hueso. De hecho, si pudiéramos ver una radiografía de un bebé en esta zona, ¿no? Desde esta perspectiva, lo que alcanzaríamos a ver pareciera que está su hueso, su cráneo fracturado. Apreciaríamos una zona radiolúcida, prácticamente en una forma un tanto triangular, así aproximadamente, ¿no? Obviamente esto es con un tanto más de imaginación. Toda esta zona de aquí, de unión, prácticamente estaría solamente ocupada por cartílago hialino. Les han visto a los bebés cuando nacen, incluso en algunos momentos esta parte les puede latir desde su craniecito, o cuando se enferman pueden tener incluso su hundimiento o abombamiento de esa fontanela, de esa famosa mollera. ¿Por qué es importante esto? Porque acuérdate que cuando nosotros nacemos, tiene que atravesar toda nuestra cabecita, toda nuestra cabezota, a través del canal pélvico, el canal de parto. El canal vaginal, es decir, las paredes de la vagina de la mujer son tan fácilmente, tan propiamente distensibles que puede atravesar el chamaco sin ningún problema. O sea, se extienden suficientemente, se estiran suficientemente que no hay problema. El problema viene con las estructuras óseas, con el canal pélvico, el hueso de la pelvis.
Entonces, para que nuestro bebé pueda atravesar fácilmente este canal y no se atore en la cabeza, pues nuestro cuerpo tiene ciertas características. Y una de esas es esto. Esto facilita hasta cierto punto un ligero empalme de los huesos del cráneo uno sobre el otro, un pequeño empalme, tampoco crean que es una deformación como si pudiéramos hacer al niño una bolita de esponja, obviamente no es así. ¿Quién es? Sí, Andrea. Y entonces esta fontanela garantiza que los huesos puedan ligeramente traslaparse para reducir un poco el diámetro de la cabeza del bebé, ¿no? Que se reduzca el diámetro y pueda atravesar ese canal de parto. Una vez que nacemos, estas fontanelas, estas molleritas, como se conocen coloquialmente, tienden a solidificarse, a ossificarse por completo y entonces ya el cráneo adopta su forma final. ¿Sale? ¿Alguna pregunta hasta acá? No, profe, muchas gracias. Ahora bien, entonces ya finalmente, ¿con qué hueso se articula? Bueno, este hueso es, hasta cierto punto no tiene tantas estructuraciones articulares, ya lo hemos mencionado a lo largo de toda la descripción, entonces prácticamente nuestro hueso parietal se va a articular con el frontal, con el parietal del lado contrario, con el occipital, con el temporal y con el hueso esfenoide. Entonces repetimos, este hueso se articula con nuestro hueso frontal, con el parietal del lado contrario, con el occipital, con el temporal y con el esfenoides. Ahora, dentro de la importancia estructural de este hueso, pues la más evidente, obviamente, tiene que ver con que este hueso forma la pared lateral de la bóveda craneal. Este hueso va a ayudar a formar la pared lateral de la bóveda craneal. Funcionalmente, acuérdate, este hueso está en contacto con las estructuras de la corteza cerebral. Y en especial importancia, este hueso tiene una relación muy relevante con la arteria meningia media, acuérdate, ¿no? Entonces, les decía incluso la vez pasada, ¿no? Si en algún momento de su vida, ¿no? Tanto joven como señorita, está en una situación de peligro inminente, ¿no? Y está a cierto punto un tanto sometido por el agresor, un mecanismo de defensa muy eficaz es asestar un golpe directo a esta zona con las palmas de la mano, ¿no? Con la parte más dura de nuestras manos, y evidentemente el agresor pues va a sufrir un aturdimiento que nos puede permitir el poder huir y ponernos a salvo, ¿no? Entonces, también acuérdense, parte de lo que vamos aprendiendo acá, pues es un poco también de un conocimiento para la vida, ¿no? Aplicación. ¿Dudas hasta acá?